nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar». Simón respondió: «Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador». Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, en adelante serás pescador de hombres». Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra de Dios en este jueves de la semana 22 en nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario. Y, hermanos y hermanas, el Evangelio es de San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Conocidísimo este trozo de Evangelio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la pesca milagrosa. Vamos a verlo hoy, hermanos y hermanas, desde el punto de vista de que a veces nosotros en la vida intentamos muchas veces hacer cosas buenas y no tenemos resultados positivos, o no lo alcanzamos, o no lo logramos, o no tenemos el éxito. Y mira cómo estoy hablando, ¿no? Hacer cosas buenas. Y a veces como que nos frustramos, hermanos y hermanas, nos cansamos, nos retiramos, nos quitamos, sacamos las manos del arado, dejamos de intentarlo, porque la misma frustración nos debilita, nos hace no tener la motivación necesaria para volverlo a intentar. Y estamos hablando de cosas buenas, ¿no? De hacer cosas buenas. Nosotros vemos dentro del Evangelio el texto que tenemos para meditar, hermanos y hermanas, que Jesucristo está ayudando a Pedro dentro de aquello que era su trabajo y del cual él se sustentaba y vivía para él y su familia. Ahí está ayudando nuestro Señor Jesucristo, para que luego él sepa que Jesucristo lo va a ayudar para una misión más grande que tiene aún todavía. Y eso es bueno que nosotros lo notemos aquí. Hoy vamos a verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. En el nombre de Dios, cuando hacemos las cosas, nos llevarán definitivamente a un logro, a un éxito, a conseguir lo que estamos buscando. ¿Cuántas veces hemos de hacerlo? ¿Y de qué cosas va a depender? Pues, hermanos y hermanas, Idea Fuerza de hoy nos va a guiar para que nosotros podamos reflexionar y meditar la palabra que tenemos a nuestra consideración en el día de hoy. Si por más que hagamos no lo logramos, tratemos en el nombre de Dios. Principio, hermanos y hermanas, bueno para tener en mente en oración delante de Dios como inspiración y motivación que surge del Evangelio de Dios hoy. No es pagano, es del Evangelio. Si por más que hagamos no lo logramos, intentemos en el nombre de Dios. Hermanos y hermanas, de acuerdo a la palabra de Dios hoy, para ubicarnos, para hacerla nuestra, para ver la enseñanza y a lo que nos llama Jesucristo. ¿Has perdido tú las ganas en algunos momentos de hacer ciertas cosas que son buenas? Ya sea en las cosas de Dios o en las cosas de la sociedad que te competen a ti como padre, como madre, como esposo, como esposa,
como feligrés, como empleado, como jefe, como maestro, como abogado, como sacerdote, como monja. Hemos perdido las ganas en ciertas situaciones. Cuando nosotros perdemos las ganas, lo que nos está diciendo la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, es que si creemos en Jesucristo, Él nos va a desafiar. Y escuche eso bien. Al perder las ganas nosotros de hacer o intentar las cosas de nuevo para conseguir lo que queremos hacer, que es bueno, en nuestra pérdida de ganas y en nuestra debilidad, frustración, hermanos y hermanas, depresión, Jesús nos va a desafiar. Y ese desafío, está diciendo la palabra de Dios hoy, conlleva riesgos que tengo que asumir. Ese riesgo significa, hermanos y hermanas, ir más allá. Ir más allá contra toda frustración. Ir más allá contra toda desesperanza. Y sobre todo, confiando enteramente en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que es poderosa y que tiene poder. Hoy la palabra asegura, hermanos y hermanas, que si así lo hacemos, los resultados van a ser extraordinarios y nos vamos a sorprender. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos de verdad? Jesús hoy, hermanos y hermanas, se convierte en un cooperador, hermanos y hermanas, en un colaborador. ¿Lo has visto tú? ¿En qué? En el negocio y en el trabajo del diario vivir de Pedro, hermanos y hermanas. Porque de la pesca era que vivía Pedro. ¿Para qué? Pues para sustentar a su esposa, a su suegra, hermanos y hermanas. Ese era su trabajo. Y tú ves hoy a Jesús, hermanos y hermanas, que se convierte en un valioso cooperador para el negocio o el trabajo que le proporcionaba el sustento diario a Pedro y a aquellos hombres. ¿Puedes tú ver eso en nuestras vidas, hermanos y hermanas, también? Porque a veces como que no vemos, pues, que en lo del diario vivir también está Dios con nosotros y Jesús con nosotros. Nos enfocamos mucho como en lo espiritual, que lo tenemos que hacer, hermanos y hermanas. En lo religioso está bien, pero yo quiero que hoy pienses en esto, cómo Jesús entra en el negocio de Pedro, en el trabajo de Pedro, en el oficio de Pedro, que le proporciona a él el sustento para su familia. Ahí se mete y se mete como colaborador, como ayudante. Podemos dejar a Jesucristo entrar a nuestro trabajo, a lo que estamos haciendo, hermanos y hermanas, como un ayudante, como un colaborador, como alguien que quiere venir a ayudar y servirte, porque eso es lo que Jesucristo nos ha dicho en su palabra, ¿no? El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Hermanos y hermanas, qué bonito esto. Jesús hoy nos pide, hermanos y hermanas, que dejemos que Él nos sirva, que nos dejemos ser servidos por Él, porque algo bueno va a pasar. Porque si yo hago ese espacio para que Él entre, hermanos y hermanas, en nuestra vida y en lo que estamos haciendo, algo bueno va a pasar. Hoy Jesucristo en este Evangelio, hermanos y hermanas, nos enseña que cuando le dejamos a Jesús servir en nuestras vidas, Él nos va a mostrar a nosotros cómo orientar correctamente nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para tener éxito, logro, para llegar, para alcanzar? Él, cuando lo dejamos entrar, ser parte de mi trabajo, de lo que yo estoy haciendo, de lo que me propongo, de mi proyecto, de mi plan, del propósito que tengo que hacer en cualquier momento con lo que sea, hermanos y hermanas, en ese matrimonio, en esa familia, en esa comunidad cristiana, hermanos y hermanas, Él nos va a orientar en nuestra vida. Él va a orientar nuestra propia existencia a dirigirla correctamente para ser fecundos. Gloria a Dios. Fecundidad, fertilidad, para que produzcamos los frutos esperados. En este caso, cuando hemos perdido las ganas, cuando estamos frustrados porque no alcancemos, ¿sabes para qué es? Y escúchalo bien. Es para que podamos, hermanos y hermanas, alcanzar, ¿no? Para que podamos cada uno de nosotros lograr, hermanos y hermanas, para que tengamos éxito, para que podamos, hermanos y hermanas, alcanzar nuestras metas, alcanzar nuestras tareas, nuestros propósitos, nuestros proyectos, hermanos y hermanas. Ahí está envuelto todo esto. A veces en la vida
Hoy aprendemos, hermanos y hermanas, que gran parte de esta frustración que a veces nos da, de que se nos quitan las ganas, pues mira, hermanos y hermanas, tenemos nosotros que aprender a despojarnos de ciertas barreras, impedimentos limitantes, como Pedro. Pedro tenía una serie de impedimentos limitantes, creencias limitantes, tanto físicas como mentales. Y tenemos que trabajar con eso, hermanos y hermanas, porque eso queda claro en la palabra de Dios hoy, cuando perdemos las ganas y cuando nos frustramos. Hay un montón de creencias, de pensamientos limitantes que a veces son más fuertes, más duros de vencer que los mismos impedimentos físicos, que las mismas barreras arquitectónicas que tenemos en la sociedad, que puede ser que nos impidan pues pasar de un lado al otro, no sé. A veces lo físico lo podemos mover, lo podemos trasladar, lo podemos brincar, lo podemos superar, lo físico. Pero lo mental y el pensamiento, hermanos y hermanas, hay que ver cómo nos limitamos por ciertas creencias, cómo nos paralizamos por ciertas creencias. Todo eso está envuelto aquí. Jesús ayuda a Pedro en la limitación y en la creencia, hermanos y hermanas, física y también la imaginaria. Con eso, hermanos y hermanas, podemos entrar ya de lleno a la palabra de Dios desde el punto de vista que la estamos viendo, en términos de que tenemos que meter a Dios en los proyectos de nuestra vida para que las cosas se logren. Mira cómo empieza la palabra de Dios hoy, específicamente en los versículos 1 al 3. Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar su palabra, la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían dejado y habían bajado de sus barcas y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Y luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca. Fíjate cómo está envuelto ahí que la palabra de Dios y la enseñanza de Dios. Vamos a empezar por eso. ¿Quieres éxito? ¿Quieres lograr lo bueno que estás haciendo, lo que quieres hacer que pase en tu matrimonio, en tu familia, en tu comunidad cristiana, en tu grupo apostólico, en tu proyecto y en tu plan para que se realice bien ante los ojos de Dios? Hay que querer escuchar la palabra de Dios. Eso es lo primero que se señala aquí. Hay que permitir que Jesucristo nos enseñe. ¿Estamos haciendo eso? Es la pregunta. ¿Estamos sacando tiempo para escuchar la palabra de Dios? ¿Estamos sacando tiempo para dejar que Jesucristo nos enseñe, dejarnos enseñar por Él? Porque eso es lo que pasa ahí, hermanos y hermanas. Y a la misma vez, lo que tenemos nosotros que ver también aquí, que está ocurriendo, hermanos y hermanas, es que Pedro se vuelve, tal vez sin darse cuenta, ante la petición de Jesucristo, en un proveedor, en un facilitador, y ayuda a Jesús. O sea, escuchar la palabra de Dios, que la palabra de Dios me enseñe, estar dispuesto a ser discípulo y Jesús mi maestro, y a la misma vez, mientras soy discípulo, proveerle al maestro, facilitarle al maestro, ayudarlo. ¿A qué barca se subió Jesucristo? A la de Pedro. ¿A quién le pidió Jesucristo? Empújame un poquito más allá. Fue a Pedro. O sea que Pedro, hermanos y hermanas, está cooperando. ¿Ah? Tenemos que cooperar con Jesús. No todo lo puede hacer Él. Él va a necesitar algo de nosotros, un lugar. Él va a necesitar que le ayudemos, que le facilitemos. ¿Estás viendo por dónde viene esto? Dando y dando, se podría decir, ¿no? Dando y dando. Una parte Él y una parte yo. Eso está específicamente ahí. Buenísimo para salir de nuestras frustraciones y tener nuestros logros, hermanos y hermanas. Veamos los versículos 4 al 7, que son los siguientes. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón respondió: maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus asociados que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las 2 barcas que por poco se hundían. Oiga, hermano y hermana, dígame si no tuvieron éxito.
y en grande. Fíjate todo lo que hemos dicho que tuvo que haber transcurrido. Se logró el éxito, hermanos y hermanas. Ahora yo quiero aquí que te fijes en algo, hermanos y hermanas. Jesucristo, cuando nosotros escuchamos su palabra, cuando nosotros nos dejamos enseñar por Él, cuando nosotros colaboramos con Él, Jesucristo tiene un detalle bien importante, y es que está consciente de que aquel que lo escucha, hermanos y hermanas, y se deja enseñar por Él, y ayuda y coopera con Él, pasa por situaciones frustrantes. Él sabe la situación de Pedro, Él sabe la situación de los muchachos, lo que le pasó de madrugada a unos expertos, hermanos y hermanas, en la pesca, que de eso vivían, que eso era lo que hacían todos los días de su vida. Él está consciente de lo que te ha pasado a ti la noche anterior, de lo que tú le estás diciendo ahora. Ya Él lo sabe que te ha ocurrido. La conciencia de Jesucristo es espectacular, hermanos y hermanas, acerca de lo que nosotros estamos pasando, y sobre todo si es frustrante, si es negativa, si es impediente, que no me permite realizarme como un hijo de Dios en la tierra, hermanos y hermanas, como una persona bendecida, como un testigo de Dios aquí en la tierra. Jesús nos anima, hermanos y hermanas, en esa situación, porque eso es lo que está haciendo con Pedro y los muchachos, ¿no? Jesús nos anima a hacer lo mismo de nuevo. ¿Has escuchado tú eso? No quites las manos, no renuncies, no te alejes, no lo dejes de hacer otra vez, por más veces que lo hayas hecho, por más profesional que seas en esa materia, por más experiencia y sabiduría acumulada que hayas tenido y no te dio resultado. No te quites, es lo que está diciendo Cristo. Él se enfoca en lo que nos está diciendo a nosotros en medio de nuestro fracaso, hermanos y hermanas, supuesto fracaso, ¿verdad? Oye, hazlo de nuevo. Pero al hacerlo de nuevo, vas a utilizar una nueva técnica. Porque si se trata de técnicas, de sistemas, hermanos y hermanas, ¿no? Si se trata de algún tipo, pues, de fórmula, ¿verdad? Si lo queremos ver desde ese punto de vista, la fórmula del éxito, la fórmula del logro, el sistema probado que funciona, pues, hermanos y hermanas, eso es lo que está diciendo Cristo. De una nueva manera, con una nueva técnica, que podamos tener los resultados positivos que queremos. Y ahí está. Y hoy Jesús la revela para todos nosotros. Simón, hermanos y hermanas, está frustrado, como tú y yo podemos estar frustrados por tantas cosas en la vida. En el matrimonio, en la familia, en la vida, en el trabajo, en lo que estamos haciendo, en la propia comunidad cristiana. Estamos cansados en muchos momentos, y nos cansamos porque somos humanos. Nos debilitamos ante tanto esfuerzo, ante tanto intentar. Claro que sí, consciente Cristo, hermanos y hermanas. Nos desanimamos, nos desalentamos. Válido, es válido pasar por eso, pero no sumergirse en eso, no apropiarse de eso, que eso no nos secuestre, que eso no nos impida lo que estamos viendo aquí. Hermanos y hermanas, Pedro escuchó, hermanos y hermanas, la palabra de Jesús en aquel momento. ¿Sí o no? Claro que sí. Pedro le escuchó hablar, Pedro le escuchó enseñar, porque él estaba allí, hermanos y hermanas. Pedro participó de la enseñanza, él fue de los que estuvo allí. Él escuchó todo lo que Cristo dijo allí, que nosotros no sabemos lo que fue, porque la palabra de Dios no dice que fue lo que él habló allí. Pero ciertamente Cristo habló de las cosas de Dios, del poder de su Padre del cielo, y dio muchas instrucciones, hermanos y hermanas. Ahí es que Pedro entonces, hermanos y hermanas, se decide a seguir las instrucciones de Jesús ante su petición, porque ya había escuchado la palabra de Dios, porque ya había escuchado el sermón, había acogido la enseñanza, la había hecho de Él. Y entonces, dentro de todo lo que esto puede provocarle, hermanos y hermanas, Pedro da testimonio de que está dispuesto a seguir las instrucciones ante la petición de Jesús. Vamos a pescar. Hazlo de nuevo. Y Él te va a enseñar una nueva forma de hacerlo, con una nueva intención, con una nueva motivación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, se nos llama a, como Pedro, poner confianza
en la palabra de Jesús. Por tu palabra, ese versículo 5 de hoy, hermanos y hermanas, siempre en nuestra mente, en todo cuanto hagamos. Si tú lo dices, dicen otras versiones, si tú lo dices, pues yo lo hago. No está hablando cualquiera, está hablando el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si tú lo dices. Hermanos y hermanas, todo eso fue un reto, todo eso fue un desafío para Pedro, y especialmente cuando le dice rema, mar adentro. Ahí es que está el riesgo. Ir más allá. Oye, pero estamos saliendo en el nombre de Dios, estamos haciéndolo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Estamos con un nuevo enfoque, lo hemos intentado, venimos de la frustración, venimos del no ser capaz, del ser impotente, del no tener resultados, pero ahora hemos escuchado la palabra de Dios, nos hemos dejado instruir por nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos en el nombre de Él porque Él nos lo ha dicho y ahí está el reto. ¡Wow! Rema mar adentro. Es profundidad, hermanos y hermanas. No es de llanito. Las cosas de Dios para que se logren no es de llanito. Eso es lo profundo. ¿Qué significa profundidad y llanura? Pues que no es lo superficial, es desde el interior, desde la raíz. Vamos mar adentro. Cuando hacemos lo que queremos hacer, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús, notaremos, y tú y yo a veces lo hemos vivido, que su palabra, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, que su nombre, el nombre de Dios, el nombre de Jesús, tienen poder y tienen autoridad, hermanos y hermanas, que son capaces de superar cualquier experiencia frustrante. Eso está bien claro hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo comeré. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo haré el viaje para San Juan. ¿Cómo lo hago? Una muletilla. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Igual que la bendición. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Papi, bendición. Dios te bendiga. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la convicción? ¿Dónde está la fe? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, voy en tu nombre con la confianza de lo que he aprendido, de lo que sé de ti, porque tu palabra tiene poder, porque tu nombre es eficaz, convencido de que en tu nombre se realizan las cosas, ¿no? La actitud es importante, hermanos y hermanas. La confianza que tenemos no se vuelva muletilla, hermanos y hermanas. No se vuelva un solo decir de costumbre y tradición. Dios te bendiga, o en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y salimos de esto. Hazlo convencido del poder que encierran esas palabras en el nombre de Dios, hermanos y hermanas. Por lo tanto, aquí es importante saber que por el poder de su palabra superamos cualquier tipo de experiencia frustrante y veremos los resultados sorprendentes, ¿no? Y veremos la pesca milagrosa. Resultados sorprendentes, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios contiene, que el testimonio de mucha gente nos da, hermanos y hermanas. Por eso los resultados que estoy buscando, ya sea en mi vida espiritual como en los asuntos terrenales, pero que son buenos y que también Dios se fija en ellos y Dios quiere para nosotros, ese alcanzar, ese conseguir, hermanos y hermanas, ese lograr, ese llegar a donde queremos llegar. Ese, hermanos y hermanas, solucionar, que tanto estamos buscando hoy en día. El tener un éxito, el tener la victoria, el presentarnos como vencedores, pero todo eso en el nombre de Dios, por el poder de Dios y por la fuerza de Dios. Ahí es que estriba la diferencia, hermanos y hermanas. Habrá victoria en el nombre de Dios. Amén. Concluimos, hermanos y hermanas, la palabra de hoy precisamente con los versículos 8 al 11, que son interesantísimos, y con esto y su comentario terminamos. Al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador.
pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca que acababan de hacer. Si fue milagrosa. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, los hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas. En adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Espectacular termina la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas. Pedro se arrodilla, dice a Jesús que se aleje de él, pues reconoce quién es Jesús, la santidad, lo que de Dios tiene y lo divino en él, y hace una confesión delante de Jesucristo: yo soy un pecador. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que prestar atención a esto? ¿Por qué Pedro lo hace y por qué yo tengo que prestar atención a esto? Porque yo también voy a tener que hacerlo cuando busco salir de mi perder las ganas, de mi no seguir hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, hermanos y hermanas, dice la misma palabra de Dios que todo esto sucede por la pesca que acababan de hacer. Versículo 9. La pesca fue milagrosa, contra toda esperanza, contra todo lo que yo creía que había estado ahí toda la noche y no había tenido éxito. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces tú y yo, hermanos y hermanas, no hemos escuchado la palabra de poder de nuestro Dios? La hemos tomado en nuestras manos en nuestro momento de desesperación. Hemos orado y hemos recibido. ¿Cuántas intenciones a misa no hemos llevado nosotros para la enfermedad, para lograr el trabajo, para salir de aquello, para el éxito de un hijo? ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, no estamos nosotros conscientes, ¿no? Escuchando esa palabra de Dios, hermanos y hermanas, dejándonos enseñar precisamente por lo que la iglesia nos instruye acerca de lo que es capaz Jesús y Dios de hacer en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos seguido las instrucciones de Jesús para que todo nos salga bien, hermanos y hermanas, y lograr lo que estamos buscando? Y tal vez después de hacer todo eso, que es lo correcto, hermanos y hermanas, nuestra respuesta a Dios y a Jesús no ha sido otra que la de un pretexto, hermanos y hermanas, lamentablemente, una excusa de que por más que hicimos, no conseguimos nada. Versículo 15, que fue la respuesta de Pedro a Jesús. Igual nosotros, con él. Sí, en tu nombre, por tu palabra, tienes poder, tienes la fuerza, lo logra uno. Ay, pero por más que yo he intentado, Señor, no he podido. Por más que he intentado, no ha sido posible. Hermanos y hermanas, por estas cosas es que hay que hacer como Pedro, hay que pedirle perdón a Jesús. Cuando esas frustraciones que tenemos, cuando esos fracasos, hermanos y hermanas, nos dominan y se vuelven barreras imaginarias, limitantes, algunas físicas, algunas de pensamientos mentales, hermanos y hermanas. ¿Sabes? Que pedirle perdón por todos esos momentos, hermanos y hermanas, porque ellas contribuyen a que perdamos la fe. ¿O es que no recordamos tan grande la palabra de Dios para decirnos todo es posible para el que cree? Eso es palabra de Dios, eso es instrucción de Dios, enseñanza. Eso tiene poder y tiene fuerza porque eso no viene del discurso humano, eso viene de la palabra de Dios. La instrucción de Jesús para lograr lo que queremos da miedo, hermanos y hermanas, como le ocurrió a Pedro. Claro que sí, que da miedo, pero a la misma vez me atrae. Y estos dos sentimientos van a estar en nuestra vida en los momentos de confiar en Dios y en lo que dice Dios. Va a estar ahí. Me va a dar miedo, hermanos y hermanas, pero a la misma vez me voy a sentir que me está atrayendo la misma palabra de Dios. Miedo porque hay que remar mar adentro. Esa es la instrucción de Jesucristo. Rema mar adentro. Este es el famoso Duc Igaltum de San Juan Pablo II. Precioso.
duc in altum. Rema, mar adentro. Oh, hermanos y hermanas, remar más adentro envuelve lo desconocido, ¿ah? Envuelve lo profundo, tiene sus riesgos, tiene su desafío, por eso da miedo. Claro que sí, hermanos y hermanas, no es de orilla que se logran las cosas, los resultados en el nombre de Dios. De orilla se convierte en aquello que pues lo que es seguro para mí, lo que es familiar para mí, lo que es cómodo. ¿Ah? Acepta ese reto. Vamos a profundidad, mar adentro, contra todo desafío, contra toda esperanza en tu nombre. ¿Y por qué me atrae, hermanos y hermanas? Bueno, me atrae también porque el que nos manda, hermanos y hermanas, el que nos envía a hacer las mismas cosas de nuevo, pero de una diferente manera, con una diferente actitud, con una diferente convicción, entrega, hermanos y hermanas, confianza, es Dios, es Jesús. Y Dios sabe lo que hace y en Él confiamos. Es hacer, hermanos y hermanas, lo mismo, pero no solo confiando en mis fuerzas. Que quede eso claro, sino en las fuerzas del poder de Dios en mí. No solo con la fuerza de mi brazo, sino en combinación con la fuerza de mis brazos, física, mental, y por la fuerza de Dios que habita en mí, hermanos y hermanas. Por eso es que Jesús dice en ese versículo 10, finalizando hoy, no temas, hermanos y hermanas, cuando pierdes la esperanza, cuando estás, pues, hermanos y hermanas, sin ganas, la frustración. No temas, hermanos y hermanas. Pedro estaba con Jesús cuando Jesús estaba pescando a los demás. ¿Has notado tú eso? Pedro estaba junto a Jesús cuando Jesús estaba pescando almas en la orilla de ese lago, predicando, convirtiendo almas. Pedro estaba mirando cómo el maestro pescaba almas. Cuando el Señor le dice a Pedro, ven, sube y rema mar adentro, ¿a quién le tocaba pescar? A Pedro. ¿Y quién estaba mirando? Jesús. Ahí se invirtieron los papeles. ¿Te has dado cuenta de eso, hermanos y hermanas? Ahora Jesús está en la barca y Pedro es el que está pescando. O sea, Pedro vio primero cómo Jesús pescaba hombres y ahora, en su debilidad de que no pudo pescar peces, que es su profesión, Jesús lo ayuda a que pueda pescar de aquello que se alimenta y sustenta a su familia, porque tiene un plan. Y es que lo que yo estuve haciendo con esta gente lo vas a tener que hacer tú, y te lo estoy enseñando. Fue una misión, hermanos y hermanas, de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, es que en San Lucas en este momento se están llamando a los discípulos para que se conviertan en seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Pues así es, hermanos y hermanas, a veces nosotros estamos con Jesús mientras Jesús hace las cosas, y otras veces está Jesús con nosotros mientras nosotros hacemos las cosas, ¿no? Cuando estamos aprendiendo y cuando estamos practicando. Ante el fracaso, hermanos y hermanas, hay solución. El fracaso, hermanos y hermanas, no tiene la última palabra en esta tierra. Amén y amén. Nos vamos, hermanos y hermanas, en salmo de oración, acompañando al salmista. En el salmo de hoy es el Salmo 23. El destino del hombre siempre serán las cosas de Dios. Y eso queda claro en su palabra. Oremos. ¿Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará de pie en su santo recinto? El de manos limpias y de puro corazón, el que no pone su alma en cosas vanas ni jura con engaño. Ese obtendrá la bendición del Señor y la aprobación de Dios su Salvador. Así es la raza de los que le buscan su rostro. Amén y amén. Bueno, llegar, hermanos y hermanas,
a la montaña del Señor, hay que remar mar adentro y es cosa profunda. Y dice la palabra que ese es nuestro destino y que se puede llegar. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, hazlo para honrar y glorificar el nombre de nuestro único Dios. Serás bendecido y te irá bonito. Nosotros nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.